Es claro que la lealtad al sábado del cuarto mandamiento no se desvaneció fácilmente. Los esfuerzos de la Iglesia romana por promover el domingo como alternativa continuaron. Un subterfugio novedoso tomó la forma de una carta, la cual supuestamente había venido directamente del cielo. Dios ordenó que se santificara el domingo, pues Él mismo ha escrito ese mandato a los hombres. No sea que hagan un trabajo servil en domingo. La misma carta afirma haber sido escrita por Jesús. Dice que apareció sobre el altar de San Pedro en Roma, descubierta por un sacerdote que oficiaba la misa, quien se asustó mucho por eso. Una carta del cielo. Pensemos en eso. ¿A quién no le gustaría tener algo así en apoyo de sus opiniones? Esa sería un arma muy convincente para persuadir, especialmente al pueblo ignorante y supersticioso de la época medieval. No era fuera de común en la Edad Media que la gente apoyase sus pretensiones con cartas supuestamente caídas del cielo. Nada mejor que tener el apoyo de una carta de Dios. Es difícil precisar cómo la carta habrá llegado a Irlanda. La mejor explicación es que un monje irlandés haya ido de peregrinaje al continente. Obtuvo allí la carta de alguna manera y trajo consigo a la casa. Nadie lo sabe de seguro. Pero no importa cómo haya llegado, es un hecho que sabemos con toda precisión lo que decía. Todo el contenido de la carta fue preservado como parte de la ley de Irlanda. En Irlanda, la Epístola de Jesús es parte de una colección de obras sobre la observancia del domingo. Los primeros dos elementos son muy breves y hablan sobre algunos castigos. El tercer elemento es la carta en sí. Por último está un largo tratado legal que da detalles de lo que le sucedería en forma individual si cometiese ciertas transgresiones del domingo. Cualquier plaga o desgracia que ha caído en el mundo se debe a la transgresión del domingo. Hay bestias, más aún, en ciertas partes del Oriente, que han sido enviadas a los hombres para tomar venganza de la transgresión del domingo. Algunas amenazas en la carta son fantasiosas y quizá espantosas. Dice que grandes bestias y langostas están tan solo esperando tomar venganza por transgredirse el domingo. Habrá tempestades con truenos y rayos, granizadas. Habrá serpientes voladoras en el cielo. Más aún, grandes males y destrucción ocurrirán si la gente quebrantara la ley dominical. A la puerilmente medieval, esas amenazas de castigos milagrosos deben haberle parecido aterradoras. Mejor dedicarse a la observancia del domingo que arrostrar los terrores de plagas y catástrofes sobrenaturales. Esta así llamada Epístola de Jesús apoyaba con toda claridad las decisiones de los concilios eclesiásticos y las declaraciones de los papas, pero se hallaba en conflicto directo con la ley sabática de los 10 mandamientos. La Epístola de Jesús pertenece a la cuantiosa literatura apócrifa, es decir, no es canónica ni es parte de la Biblia y no debiera ser creída de ninguna manera al pie de la letra. Esta carta de Jesús muestra cuán determinados estaban los líderes católicos medievales a cambiar el sábado bíblico por el domingo. En otros siglos y lugares se usaron ardides parecidos, también apoyados en supuestos mensajes celestiales. En el año 1200, Eustaquio de Fly, un abate francés, llegó a Inglaterra y comenzó la versión medieval de una campaña de reavivamiento religioso. Predicaba que la gente no debía comprar ni vender en domingo. Al ver que sus esfuerzos eran infructuosos, se volvió a casa en Francia. En el 1201 él vino de nuevo. Esta vez estaba unido con una carta supuestamente enviada del cielo y dejada sobre el altar de San Simeón en Jerusalén, en la cual se decía que Dios mismo iba a castigar a aquellos que trabajaran o compraran y vendieran en domingo.
La tentativa de hacer cumplir la abstinencia de trabajar en domingo continuó durante la Edad Media a través de concilios eclesiásticos, órdenes, papeles, ley canónica y juzgados. Y el hecho de que se intentó continuamente hacer cumplir esa ley significa que no se cumplía. En general, sin embargo, la Iglesia de Roma logró establecer e imponer la observancia del domingo. Después de todo, los reyes y emperadores reinaban bajo la autorización del Papa y tenían la obligación de hacer cumplir las leyes eclesiásticas. Además, excepto en unas pocas regiones, la Iglesia controlaba el acceso a las Sagradas Escrituras. El ciudadano común dependía casi exclusivamente del sacerdote para el estudio y la comprensión de la Biblia y sus enseñanzas. Hubo lugares remotos donde las escrituras se mantuvieron en el lenguaje de la gente, y en esos lugares hubo grupos muy valientes que se resistieron ante la autoridad de la Iglesia y siguieron guardando el sábado del séptimo día. En las montañas del norte de España y de Italia y en el sur de Francia hay grupos íntegros de individuos que son legendarios por su resistencia al poder de Roma. Gente como los albigenses, los catari, los pasagini y los waldenses. Informes provenientes de esa época nos dicen que entre esos grupos había muchos que observaban el séptimo día, sábado. Los oponentes acusaban a los cátaros y algunos de los valdenses de enseñar que los cristianos debían guardar al pie de la letra la ley de Moisés. Los pasaginos guardaban el sábado porque creían que existía aún antes del Decálogo. Hay un informe del siglo XII del grupo Catari. 4 hombres y una niña, quienes, mientras viajaban por Collonges, en Francia, fueron capturados y quemados en la hoguera por no asistir a la iglesia en domingo, día del Señor. La combinación de la Iglesia y el Estado tenía el poder de imponer su voluntad, aún por la fuerza de las armas. No vacilaba en usar la persecución y la coerción contra los disidentes. Apareció entonces en escena Juan Wycliffe. Ahora, el mundo cristiano nunca volvería a ser como antes. Juan Wycliffe nació en Yorkshire, en un pueblito llamado Hipswell, de una familia rica, en una casa feudal. Sus padres tenían suficiente dinero para enviarle a la Universidad Oxford para su educación, la cual se convirtió en su hogar definitivo, el centro de su vida, de su interés y de su influencia. Juan Wycliffe era un hombre apasionado por la palabra de Dios y procuró dar a conocer esa palabra al pueblo inglés. Amaba la palabra de Dios a tal punto que estaba dispuesto a enfrentarse a las autoridades de la iglesia de su tiempo, aun a costo y riesgo personal. En cuanto a la lectura personal de la Biblia, la iglesia establecida tomó el punto de vista de que la gente ordinaria es muy tonta para hacerla. Se necesitaba alguien con años de educación de alto nivel para entender bien la Biblia. La jerarquía eclesiástica se opuso a que la Biblia estuviese disponible en la lengua vernacular para el laico, porque eso burlaría la función del sacerdote y daría cierta autoridad al laico para interpretar las escrituras por sí mismo. Juan Wycliffe le comprendía y respetaba a la gente. En su tiempo, toda instrucción y enseñanzas religiosas se impartía a través de la iglesia instituida. Pero la iglesia instituida no estaba enseñando la palabra de Dios a la gente. Wycliffe pensaba que las enseñanzas de la Biblia eran suficientemente claras como para que la gente común las pudiera comprender. Si la tuvieran a su alcance, podrían decidir por sí mismos qué creer y cómo actuar. Y yo creo que hasta cierto punto la iglesia temía eso, porque les iba a quitar el poder, la autoridad y el prestigio que gozaban en ese tiempo. El motivo por qué Juan Wycliffe se puso a traducir la Biblia al inglés responde a su opinión de que la autoridad suprema en cuestión de fe y conducta es la Biblia.
Wycliffe fue la fuerza motriz para traducir la Biblia al inglés de los siglos XII al XV. Se le ve como el padre de este proyecto. Juan Wycliffe no limitó sus esfuerzos a la traducción de la Biblia. Se convirtió también en un crítico articulado y persistente de la Iglesia. En su mano, la pluma llegó a ser un arma. La Iglesia le proveyó amplia provisión de blancos, como cuando el Papa Inocencio III declaró que era necesario que toda la gente estuviera sujeta al obispo de Roma. Wycliffe sintió que la autoridad papal, primero que nada, no tenía base en las Escrituras. En segundo lugar, le pareció que estaba corrompida. Había distorsionado el Evangelio. Había añadido muchas instituciones humanas, al parecer con el objetivo de reunir fondos para Roma. Y él se opuso a esa corrupción general del sistema papal. A Wycliffe le pareció que el Papa estaba haciendo la obra del anticristo. Wycliffe era visto por sus oponentes desde dos ángulos distintos. Por un lado, creo que él era muy admirado, pues era profesor de teología y de filosofía en la Universidad de Oxford y el teólogo más conocido de su tiempo. Por otro lado, le veían como alguien peligroso. La posición de la Iglesia Católica Romana hacia Wycliffe fue que él era el mayor hereje de todos esos tiempos, porque él atacaba a la Iglesia muy enérgicamente como el anticristo. Juan Wycliffe podría haber vivido una vida pacífica si se hubiera guardado sus opiniones para sí, pero al lanzar andanada tras andanada con la lengua y la pluma, se convirtió en un estandarte alrededor del cual se congregaron otros que pensaban como él. Era un hombre carismático que atrajo a muchos leales seguidores y partidarios. Los seguidores de Wycliffe se llamaban Lollardos. Los Lollardos se inspiraban en Wycliffe para distribuir la Biblia entre la gente ordinaria, la Biblia en inglés. Ellos iban por las áreas rurales, vestidos de togas rojizas, sandalias, bordón en mano y casi nada más, por toda Inglaterra. Al principio, el nombre Lollardo sonaba irrisorio y despectivo. La palabra en sí viene del holandés luller, que quiere decir hablar entre dientes. Se les decía que mascullaban las palabras o eran fanáticos religiosos. Al final, el nombre fue aceptado por los propios Lollardos. En un lindo texto sobre la traducción de la Biblia, se dice que Jesús mismo era el gran Lollardo que jamás hubo. Una cuestión de todos los tiempos era el asunto de la autoridad. Había dos opiniones. La Iglesia decía que la autoridad radicaba en ella porque era infalible y que Dios la había dado dicha autoridad. Por otro lado, los Lollardos creían que Dios era la máxima autoridad a través de las Escrituras. Con el tiempo, el movimiento Lollardo se fue a la clandestinidad y al pietismo. Lo que quiero decir con esto es que estudiaban la Biblia con carácter literal, procuraban aplicarla a sus pensamientos y a sus vidas de tal manera que estuvieran en armonía con las Escrituras.